Susana, muy buenas tardes, hija. Susana, buenas tardes, hija. ¿Tus demás compañeros? Buenas tardes, maestro. Sí, lo que pasa es que la otra clase no ha terminado. Ah, ok. Creo que ahí está. Es que mi Gracias, internet hija. está fallando. Sí. Buenas tardes, Amairani. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, Edith. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Aileen. Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Vamos a esperar que un momentito que ingresen sus demás compañeros. Mientras tanto, ¿me pueden indicar, Erika, en qué me quedé, en qué punto me quedé, hija, por favor? Terminó de explicar lo de psicología, maestro. Correcto. Gracias, Erika. De nada. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, hija, a todos los que acaban de ingresar. Buenas tardes, hija. Muy bueno el calor hoy. Bastante. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Sí, bien, gracias a Dios, bien, pero con un calorón se echa a perder mi abanico. Es el polvo del Sahara, hija. Así me siento, profe, en el desierto. Es cierto que sí, hombre, está seco, está raro, está como que fresco el aire. Si ustedes salen, está fresco el aire, pero hay un bochorno, hay como un calor seco. Está medio raro el clima. Sí, Sí, está lo siento claro. caliente. Y mi mamá, por ejemplo, que pues leyó todo lo que supuestamente hacen en el humano y todo tiene cerrado, todo tiene cerrado. Ay, le digo, mamá, me voy a desmayar aquí.
Ya sabes cómo no me desmayo, porque tengo mi ventilador abajo de mi escritorio. Solo por eso. ¿No tienes ventilador, hija? De arriba. Es que se echó a perder. O sea, tengo en la sala, por ahí no llega el internet de la vecina. Sí. Entonces, el de pedestal se echó a perder y lo mandaron a reparar, pero todavía no queda. Chispas, eso sí está terrible. Voy a decir como decían mis amigos, eso ya no es de Dios. Ya me está entrando poquito a poquito. Creo que continúan las fallas de internet, así que si en un momento determinado me congelo, me empiezo a escuchar como que entrecortado, entre otras cuestiones, no sean malitos, nada más coméntemelo, ¿vale? Para que yo lo considere al momento de explicar. Y todos aquellos que tienen las cámaras apagadas, acuérdense por favor que ya hablé con ustedes, si son tan amables, de todos los que les sirva. Si tienen su internet bajo, no hay ningún problema. Nada más mándenme un mensaje, maestro. Mi internet está bajito y no me puedo conectar. Pero que sea realidad. Muy bien. En la clase pasada me quedé con las cuestiones filosófica, histórica y psicológica. El día de hoy vamos a terminar ya de ver esta cuestión. Pasamos con los elementos sociológico, perdón, del currículum, los elementos sociológicos del currículum. Muy bien, Jacqueline, ya te escuché. Ya vi tu mensaje, yo diga. Para que ya podamos terminar, ¿ok? Muy bien, Coba, ya te escuché, ya te vi. Ya vi tu mensaje, mejor dicho. Gracias. Por lo tanto, iniciamos el día de hoy con fundamentos sociológicos. Maestro, ¿me puso asistencia? Acaba de No he pasado ingresar. de lista, hija, no he pasado de lista porque vi que están entrando poquito a poquito. Entonces, antes de que Gracias. termine la sesión, paso lista. Gracias, Barbosa, ya te escuché, hija, ya te vi. Muy bien. Entonces, pasamos a el último fundamento de los 4 fundamentos curriculares. El último fundamento está enfocado a la perspectiva de considerar al individuo de manera individual. Ya sabemos que, por ejemplo, nuestra sociedad está conformada por individuos, por seres humanos. Y estos seres humanos, pues a la vez, somos considerados de manera única y de manera personal. Por lo tanto, escribieron los fulanitos aquí abajo. ¿Qué pasa con los programas de estudios cuando consideran el fundamento sociológico? Los programas de estudios deben considerar las características individuales de cada ser humano. Es decir, deben considerarlos desde la perspectiva individual. Es decir, cada uno de nosotros somos únicos e independientes. Y eso creo que ya se los había explicado anteriormente en otros puntos. Por lo tanto, los programas de estudios deben, vuelvo a repetir, los programas de estudios desde el punto del fundamento sociológico nos consideran de una manera individual, única, irrepetible y que por lo tanto los programas de estudios deben enaltecer las características individuales de cada ser humano. Es decir, nos deben pulir, nos deben abrillantar, nos deben fortalecer, entre otras cuestiones. Sin embargo, como lo acabo de mostrar, hay unas partes que el fundamento sociológico nos considera dentro del currículum que se considera como el aspecto colectivo, es decir, lo que nos une unos a otros, a pesar de que seamos individuales y únicos. Hay algo que siempre nos va a unir de una manera colectiva. Y eso los programas de estudios deben desarrollar, vuelvo a repetir, el fomento individual, tanto como el desarrollo colectivo. ¿Sí me di a entender? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Con esto se refiere a, por ejemplo, lo que nos une a nosotros como colectivos es la licenciatura, ¿no?
Correcto, sí. De hecho, que acabas de dar un ejemplo particular, que ustedes, cada uno de ustedes son únicos. ¿Qué los une de manera colectiva? Un programa de estudios denominado licenciatura en educación, al cual todos ustedes pues tienen un sentido a lo que iba a ir, de que de hecho me acabas de dar la pauta. A ese sentido de la educación o de los programas de estudios se les denomina como sentido de pertenencia. ¿Alguien sabe qué es el sentido de pertenencia en educación? Y Rosalinda acaba de dar un ejemplo. El sentido de pertenencia. Sería el estar como que la vocación en cuanto a la carrera, como que pertenecer a una aula o a una institución. En el caso, por ejemplo, de ustedes, sí, vendrían siendo como la vocación, vendría siendo como el gusto por la vocación, está correcto. De hecho, sí, podríamos, si lo ponemos desde el punto de vista de educación superior, ¿qué une a un grupo? Pues la vocación, el gusto por la carrera o por la educación que están llevando. Otra forma de un sinónimo de decir ese sentido de vocación de una manera generalizada desde preescolar hasta educación superior. ¿Educación? Sí, pero ¿cuáles serían esos aspectos de sentido de pertenencia? ¿Nunca vieron, por ejemplo, en el bachillerato Psicología del Desarrollo Humano, que hay un aspecto que se le llama sentido de socialización, que es el sentido de pertinencia, perdón, sí, sentido de pertenencia? Sí, Nayeli, hija. Nada más iba a comentar eso, que es sentirse parte de un grupo o una asociación, ¿no? Sentido de pertenencia. Excelente. Eso es sentido de pertenencia. De hecho, lo puse acá con el dibujo. Es sentirse parte de algo y de alguien. Eso es el sentido de pertenencia. La educación, ¿cómo? ¿Me pueden dar un ejemplo de cómo la educación genera sentido de pertenencia? De hecho, Rosalinda ya dio uno. Otro ejemplo, pues en preescolar, primaria, secundaria. Nayeli, hija. Sí, profe, podría ser el simple hecho de estar en el salón de clase, o sea, de estar en la escuela. Por el simple hecho, por ejemplo, de que los denominen grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, ya están encontrando un sentido de pertenencia, están encontrando un sentido de ubicación. El hecho que le digan, ¿a qué grupo perteneces? A la licenciatura en educación del segundo A. Eso le da un sentido de pertenencia, porque ya sé dónde estás ubicado, ya sé en qué contexto, ya sé en qué área, en qué pues es espacio. No sé si me doy a entender con el ejemplo que acaba de dar Nayeli. Erika y después Eric. Podría ser la edad, maestro, por ejemplo, no sé, a los chavos adolescentes, no sé, les gusta alguna banda o no sé, cuando estuvo de moda los emos o no sé, el rap y esas cosas, podría ser. Así, hija, los gustos. Los gustos son parte del sentido de pertenencia. Los gustos en muchas ocasiones generan ese sentido de integración, como lo acabas de mencionar, por ejemplo, el gusto de la música, el gusto de la moda, el gusto de la edad, porque a veces, en muchas ocasiones también la edad une a las personas, aunque no necesariamente, ¿verdad? Hay personas que se relacionan con personas más jóvenes, que se relacionan con grandes y grandes que se relacionan con jóvenes, por alguna extraña razón, ¿verdad? Pero bueno, y sin ningún sentido sexual, me doy a entender. Aquí no metamos la parte sexuales, sino nada más a veces por placer intelectual. Eric, después Cintia. Un ejemplo de sentido de pertenencia o de identidad puede ser el valor de los símbolos patrios, viene siendo la parte educativa. Correcto, Eric, así es. El himno nacional, que un alumno se aprende el himno nacional, que haga honores a la bandera, que cante el himno nacional, que se sienta con nacionalidad mexicana,
pues básicamente también es sentido de pertenencia. Muy bien, Eric, gracias, hijo. ¿Y Cintia? Maestro, igual, quería comentar que igual eso depende de las habilidades que tiene el alumno, ¿no? Por ejemplo, los que son licenciados en educación, puede ser que porque les gusta más la teoría, en cambio, como los que estudian arquitectura, que son más prácticos, como que depende de eso, pertenecer a un grupo o un salón. Las destrezas, las habilidades. Por allá hay un ejemplo específico, si nos vamos en ese sentido, por ejemplo, los skate, los que hacen las de la bicicleta, los que hacen, por ejemplo, tocan la guitarra, a veces hay grupos musicales de cuerdas, entre otras cuestiones, las destrezas y las habilidades también pueden generar grupos de pertenencia. Entonces, de hecho, mucho de lo que acaban de decir tiene mucho sentido. Si nos vamos desde el punto de educación, ¿cómo se genera el sentido de pertenencia? Aparte del grupo. Por ejemplo, trabajo en equipo. El trabajo en equipo, el trabajo colectivo es muy importante porque le da sentido al estudiante de un grupo. Y en muchas ocasiones cuando les dicen, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Es que me aparecieron los anuncios por acá. Cuando hacen un trabajo en equipo y la maestra diga, hagan equipos de 3, inmediatamente, ven tú acá, ven aquí, ven que no sé qué, y no te vayas. O de pronto, no podemos hacer de 4, o no podemos hacer de 5, no podemos hacer de 6. Eso es sentido de pertenencia. Desde ahí, un bebé. Hola, hijo. No me molesta, hija. Si lo quieres arrollar y tenerlo en tus piernas, no me molesta, de verdad. Si necesita que lo cuides un momento también, no me molesta, Mayrán, hija. ¿Sí? ¿Qué me quedé? El sentido de pertenencia es desde allá. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se rompe el programa de estudios o el maestro no sabe llevar el sentido de socialización bien? Por ejemplo, cuando siempre queda último alguien. O cuando un grupo de personas no quieren trabajar con alguien porque ya conocen cuáles son sus habilidades y destrezas, pues son inferiores a las que desean el grupo. Y lo dejan rezagado y lo dejan atrás. Les voy a poner un ejemplo. Yo cuando doy clases y formo equipos, si estuviéramos en el salón de clases, de hecho trabajarían constantemente en equipo y trabajarían diferentes equipos, no trabajarían siempre el mismo. Aunque me digan, ¡ay, maestro! No. Otros equipos todos cada vez se armarían. Entonces, yo, por ejemplo, en preparatoria siempre formo equipos diferentes. Y a veces me molesta mucho cuando veo a grupos que, por ejemplo, de pronto meto a alguien que por sus destrezas, habilidades, actitudes, aptitudes, valores y conocimientos que el grupo considera inferior, pues a veces lo rechazan. Y entonces me molesto y les digo, todos son un grupo, todos tienen las mismas habilidades, todos tienen las mismas destrezas. El único problema es que a veces no lo aplicamos y no lo desarrollamos de una manera equitativa o de una manera igualitaria. Hay trabajos que las podemos realizar todos, hay trabajos que puedo realizar yo. Y aquí viene algo muy importante aunado también a esta parte de trabajo en equipo, el juego de roles. ¿Se acuerdan que en la primera actividad les puse 3 roles? El primero que decía lector, que tenía la función que decía leer, subrayar, identificar las palabras claves, entre otras funciones. Siguiente rol o siguiente función, el escribano, aquel que hace los borradores, aquel que hace el borrador de un mapa conceptual, etcétera. Y finalmente el tecnológico, que es aquel que al final al cabo tiene que pasar toda la información bueno, en este caso a un programa tecnológico. Ese es un ejemplo de cómo se puede jugar la parte sociológica, asignación de roles, funciones, trabajos en equipo de manera diferente en cada sesión, que se vayan pues intercambiando. Nunca se debe acostumbrar a un salón trabajar únicamente con un grupo, sino al contrario, que deben trabajar de manera colaborativa entre todos, entre otras cuestiones. ¿No? ¿Sí me di a entender? Sí. Sí, maestro.
Entonces, ese es un ejemplo. ¿Qué pasa cuando dentro de un programa educativo no se lleva a cabo ese sentido de pertenencia? Pues básicamente es el desarrollo, y lo voy a poner por acá, es el desarrollo de conductas, el desarrollo de conductas ideales. No conductas no deseables, al contrario, conductas ideal o conductas pues que básicamente sean necesarias para la transformación o para la... Ay, eso no es un problema. Que estén sentido, que les den un sentido ideal de la conducta deseable que deseamos de todos los estudiantes. A cierto punto, a veces siempre les dejo libertades, como por ejemplo, cuando ustedes les dije, hagan un mapa conceptual a su creatividad, su libertad, pero mental, a su creatividad, su libertad, las imágenes que ustedes decidan, entre otras cuestiones. Nada más que tienen que seguir con ciertos parámetros para construirlos. Por ejemplo, cuando les dije, cuando hacen tablas o cuadros sinópticos o comparativos, pues ustedes escogen las ideas principales, secundarias y terciarias. Y hacen su propio diseño. De hecho, en la siguiente actividad que van a realizar, que ya les voy a mandar para que lo empiecen a realizar, van a tener libertad creativa, que básicamente es realizar infografías colectivas, que de hecho ahorita les voy a enseñar cómo hacerlas. No ahorita, sino la próxima sesión. Cómo realizar infografías de manera colectiva. Así como les enseñé a hacer el document Google de manera colaborativa. De hecho, en Canva se puede hacer de manera colaborativa también, nada más que es un poquito más difícil. Bueno, regreso a esto. Las conductas ideales dentro de un programa de estudio van a generar un modelo, al fin y al cabo van a generar un modelo de ciudadano. Un modelo de ciudadano que le dé respuesta a su contexto. Perdón. ¿Sí me escuchan? ¿Se le dejó? Sí. Sí, es que veo que me sigue fallando por acá. De acuerdo a su contexto, de acuerdo a su sociedad y de acuerdo a su cultura. ¿Ok? Entonces, el modelo de ciudadano que un programa de estudios pueda generar, pues básicamente es para que responda a su contexto, a su sociedad y a su cultura. ¿Quién dice esto para fundamentarlo de acuerdo a su material y a su bibliografía? Hay un primer autor que se llama Hopkins. Hopkins, 1980, dice que los programas de estudios deben tener una influencia en la sociedad, pero que esta sociedad tenga una influencia positiva, no negativa. ¿A qué se refiere una influencia positiva? Pues que básicamente busque el equilibrio, que busque el balance, equilibrio, balance, y también que busque lo que se conoce como el desarrollo y crecimiento. ¿Ok? ¿Por qué la sociedad impulsaría? ¿Por qué un programa de estudio tendría que generar un modelo de ciudadano? Jóvenes, ¿ustedes se consideran un modelo de ciudadano de acuerdo a la escuela? ¿O de acuerdo a todo lo que sus maestros les han enseñado en estos 2 años? Y si es así, ¿cómo se consideran modelos de ciudadanos? Nadie se considera un modelo de ciudadano a los 2 años de la licenciatura de educación. Como por ejemplo, un ciudadano con valores, con moral. ¿Por qué lo dudan? Suenas así como Charito, como que lo estás dudando. No, maestro, me considero una ciudadana con valores
con buenas costumbres y buena moral. Correcto. Coyoc, eso es tener sentido de pertenencia y también tener sentido, considerarse un modelo de ciudadano. Coyoc, hija. Sí, maestro, era lo mismo, que está sustentado por los valores y los principios que la educación nos inculca. Más que nada porque desde que entramos a una institución, pues se nos enseñan estos valores y el respeto que se debe tener hacia las reglas o las normas. Pero si yo les pregunto, ¿solo se consideran modelos de ciudadanos porque la escuela les ha generado valores, ética, moralidad? ¿Solo por eso se consideran modelos de ciudadanos? No, profe. Hay algo muy interesante que siempre sucede cada año y de hecho lo he visto. ¿Se acuerdan que la escuela hace lo que se llama un juguetón parecido? Pero lo más interesante es que a veces las licenciaturas son las que menos participan. No sé si se han fijado. No es que yo les tire una pedrada, ¿verdad? No quiero ofender a nadie. Pero sí yo me he fijado en eso. Que me he fijado que en muchas ocasiones les ponen un aviso en la puerta y en muchas ocasiones lo pasan y lo ven. O de pronto, no solo con eso, a veces un modelo de ciudadano licenciado en educación simplemente ve a una ancianita a la calle y lo ayuda a cruzar, simplemente ve a un ciego que no puede cruzar la calle y lo ayuda a cruzar. Siempre, y no solo vamos con los valores, sino también vamos con las acciones, ¿me doy a entender? Por ejemplo, también en muchas ocasiones... Perdón. ¿Sí? Perdón. Igual, por ejemplo, cuando, no sé, alguien necesita ayuda en su tarea y tú estás presente, pues como bueno, puedes apoyar, ¿no? Exacto. Que ustedes ya siendo pues 2 años licenciados en educación con básicamente muchas asignaturas que ya llevaron, pues ya tienen las estrategias suficientes, las actitudes, conocimientos, destrezas para ayudar a alguien a aprender algo, ¿no? Para facilitarle el aprendizaje. Yo me imagino que lo hacen tal vez con sus hermanos, hermanitas, o vecinos, o amiguitos, o hasta entre ustedes mismos. Cuando alguien no entiende algo, o dice, oye, no entendí esto, ¿me lo explicas? ¿Ok? Entonces, en ese caso, ahí sí puedo decir que soy un ciudadano modelo, porque tengo una prima que está estudiando la misma carrera que nosotros, pero en primer año. Y desde que entró es de que, oye, ya te dio tal maestro, es que fíjate que no entendí, es que fíjate que esto. Y pues sí como que trato de ayudarle a explicar, pero en otras partes siento que no soy como que un modelo. Así que no puedo decir que sí y que no, pero en ese aspecto que usted está explicando, pues sí. ok. Y eso es entendible, jóvenes. Conforme vamos creciendo y madurando y educándonos, porque esa es la parte importante también de los programas de estudios del punto sociológico, que el modelo de ciudadano nunca deja de aprender, nunca deja de adquirir conocimientos, nunca se considera a sí mismo completo. ¿Me doy a entender? Y los programas de estudios deberían estar enfocados a crear alumnos que entiendan que la educación, la formación, el aprendizaje nunca termina. ¿Estamos? Y eso es esencial en los programas de estudios. Y eso afecta básicamente a la sociedad circundante que se encuentra alrededor de ustedes. De esta manera podemos llevar a cabo un efecto positivo en contexto, sociedad y cultura. Pregunto, ¿es lo mismo contexto, sociedad y cultura? No. ¿Debido a qué? Maestro. Acuérdense utilizar sus iconos que están en la pantalla, por favor, que hay un poquito de desorden. Darani y después Elsie. Bueno, que no es lo mismo sociedad que cultura, ¿no? Bueno, pues porque sociedad, pues es lo que conforma un grupo, pero no todos los de ese grupo son iguales, no todos piensan iguales, no todos tienen las mismas opiniones, cada quien tiene su forma de pensar diferente. Bueno, yo por eso pienso que no es lo mismo. Ok, no es lo mismo porque tienen características diferentes los individuos, es lo que logré entender, ¿está correcto? Sí. Ok, Elsie, gracias. Elsie, después Erika.
Pues era realmente lo que dijo mi compañera. Yo considero que no, porque como dice, la sociedad es un grupo y la cultura siento que son como sus costumbres de las personas, o sea, son diferentes costumbres y vienen de diferente cultura. Es casi lo mismo que pensaba que dijo Darán igual maestro. Porque pueden existir diferentes culturas dentro de una misma sociedad. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Erika y después Cintia. Yo considero que la cultura, maestro, se encuentra en cualquier país. No es la misma cultura que tenemos nosotros, los yucatecos, a los de, no sé, Tabasco o de la Ciudad de México. La sociedad se encuentra en todas las culturas. Entonces, sí me expliqué. Que de acuerdo a la región va a variar la sociedad y la cultura. Más que la sociedad, la cultura, yo creo que la sociedad se encuentra en todos lados. Es un grupo de personas, ¿no? Eso entiendo como sociedad. Entonces las sociedades son igualitarias, nada más que las culturas van cambiando. Ajá, eso entiendo. Sí. Ok, muy bien, Erika. Cintia y después Charito. Yo, maestro, en el contexto yo digo que es la forma de cómo nosotros reaccionamos en determinada situación, según la situación en la que nosotros nos encontremos. En cambio, la cultura es como que seguimos unas costumbres de cómo nosotros, o sea, en el lugar de donde nosotros crecimos. Por ejemplo, en un pueblo es diferente comportarse que en una ciudad, porque, por ejemplo, aquí en el pueblo no puedes estar andando muy de noche como a las 9, porque se ve mal. En cambio, en la ciudad, pues siento que puedes estar andando tal vez a las 9, pero no se vea mal. Depende mucho del contexto, o sea, del lugar donde te hayas desarrollado, donde estés. Depende mucho entonces la sociedad y la cultura. La sociedad y la cultura depende del contexto, de cómo el individuo se desarrolla en el contexto. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Muy bien. Marian. Yo pienso que las sociedades son quienes lo conforman. Un grupo de personas, todos los individuos, y la cultura es lo que vamos adquiriendo durante nuestra etapa de vida, lo que nos enseñan y cosas así. Ok. Entonces, el contexto viene de la enseñanza. Sí, el contexto depende mucho de la conducta que se haya enseñado, se haya transmitido, y de eso se genera la sociedad y la cultura. ¿Sí estoy correcto? Exacto. Muy bien. Ahora, lo que puedo yo comentarles desde el punto de vista de la educación y los programas de estudios es que contexto, sociedad y cultura son tres conceptos completamente individuales. Como muy bien lo mencionaron y como muy bien lo establecieron. Muchos de ustedes tienen ese concepto principal. La idea general que tienen es que está bien. De hecho, no son iguales, no son idénticos, son completamente diferentes. ¿Por qué? Pues rescatando algunos puntos. El contexto lo hace el individuo. El contexto está incluido la conducta, los valores, la ideología, los pensamientos del individuo. Porque el contexto es una pequeña parte de lo que va a formar la sociedad. Me doy a entender, como uno lo ligaron. La sociedad es un conjunto de contextos. ¿Por qué? Porque la sociedad está conformada por diferentes formas de vida. Y a lo que me refiero a formas de vida, no me refiero a diferentes seres humanos. Me refiero a la mentalidad, la formación, la conducta, los valores que tienen estos individuos que están dentro de esta sociedad, dentro de estos contextos que conforman la sociedad. Y el conjunto de interacción de la sociedad hace la cultura. ¿Son individuales? Sí, pero uno sin el otro no puede existir. La sociedad no existe sin el contexto. La cultura no existe sin el contexto y la sociedad. No sé si me doy a entender. ¿Ok? ¿Por qué?
Porque los programas de estudios, como Hopkins dice, debe estar enfocado al equilibrio, balance, desarrollo y crecimiento de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que básicamente todo ser que estudie, se eduque académicamente de una manera formal, propicia que la sociedad mejore, que la sociedad continúe, que la sociedad se mantenga en constante cambio y transformación. ¿Sí me di a entender? Y eso es lo que va el último punto que dice acá: el currículum involucra a la sociedad cultural, es decir, involucra los tipos y formas de vida, cualquiera. Desde los de bajos recursos o los que no tienen recursos, digamos las jerarquías en México, los que no tienen recursos, los de bajos recursos, los de recursos medianos y los de altos recursos. Entonces, todo eso conformarían los tipos y formas de vida que básicamente debe propiciar el desarrollo económico, el desarrollo de la sociedad. Un ejemplo, imagínense que alguien con alto recurso se forman en una escuela particular, termina esa escuela particular, pero como tiene dinero, tiene los recursos de su familia, crea su propia empresa. ¿Qué desarrollo le está permitiendo a la sociedad? Coyoc. Un desarrollo económico. En primer lugar, un desarrollo económico. Correcto. ¿Qué otro tipo de desarrollo? Crecimiento. Ariam. Coyoc ya dijo económico. ¿Qué otro tipo de desarrollo, crecimiento permitiría, equilibrio o balance, permitiría que una empresa sea abierta por alguien que pues estudió y tenía muchos recursos? Muñoz. Maestro, el de brindar empleos. Perfecto. La adquisición de brindar empleos pues a diferentes tipos de personas, no solo a personas, porque recuerden, en una empresa también hay jerarquías. Hay personas profesionales, personas técnicas, personas sin educación, y se necesita de todo tipo para que la empresa pueda crecer. ¿Ok? Y así podemos continuar. ¿Qué otro tipo económico de empleo también desarrolla, por ejemplo, el crecimiento familiar? Si yo le doy empleo a alguien, le estoy dando dinero que puede invertir en el crecimiento de su familia. ¿Me doy a entender? Y eso es lo que busca un programa de estudios, que al final y al cabo la persona tenga la parte de poder mejorar la sociedad de acuerdo a sus recursos o a sus medios que tenga. De ahí Dolz dice que existen 3 formas de currículum: currículum de la sociedad, currículum de la cultura y también currículum de vida. Como hace un momento lo mencioné, en la cultura el currículum de la sociedad es que básicamente se desarrolle, se impulse, crezca de manera positiva. El de la cultura es que ésta encuentre equilibrio, balance, desarrollo y crecimiento. Y de vida, pues al fin y al cabo de cada individuo de manera individual, pero también de manera colectiva y social, mejore por mucho. ¿Sí me di a entender esos puntos o fui muy rápido? ¿Sí me escuchas? ¿Sí me di a entender? Maestro, ¿lo podría repetir, por favor? Ok. Les decía que básicamente esto tiene un impacto sobre considerar 3 formas que impacte el currículum. 3 formas. Digamos que abarca un currículum de la sociedad, es decir, que ésta tenga un cambio y una transformación positiva, que la sociedad sea cambiada y modificada de manera positiva. Eso va a mejorar la cultura, que es el currículum de la cultura. El currículum de la cultura es que la cultura encuentre
equilibrio, balance, desarrollo y crecimiento. Lo que está aquí arriba, que es lo que escribí. ¿Y qué es el currículum de la vida? Que el ser humano se sienta realizado, satisfecho, con un éxito, con lo que ha alcanzado académicamente, pero que éste tenga un impacto socialmente, es decir, que ayude a las personas que están alrededor con su éxito y su autorrealización. ¿Sí me di a entender? ¿Mejor? Sí, maestro. Okay. Traten de decirme sí porque se congela mucho mi pantalla. Entonces, no sé, creo que es mi internet, que los veo así como un GIF que se mueve así por poquito a poquito. ¿Ok? Entonces, traten de contestarme. De ahí pasamos a una sociedad dinámica. Eso ya lo habíamos visto. Eso es muy rápido. Es una sociedad dinámica, es decir, que una sociedad está en constante movimiento y en constante cambio. Eso es lo que permitiría los programas de estudios, que se mueva la sociedad y se transforme. Algo muy curioso es que en muchas ocasiones las oportunidades laborales que no existen en un estado siempre los buscan en otro. Un ejemplo de ello es Yucatán. Han visto que hay mucha movilidad entre los estados. Yucatán ha crecido muy rápido porque han venido personas de diferentes estados porque ha habido un crecimiento económico. ¿Cómo? No, y a eso me refiero nada más empresarial. Hay tantas empresas ya en Yucatán que básicamente mucha gente viene a vivir acá y a mucha gente la mueven de diferentes estados. Yo tengo alumnos que de pronto los mueven a sus papás de una institución a otra institución de otros estados porque crearon una nueva sucursal. No sé si me doy a entender. Y es un ejemplo también de mucha movilidad profesional. Y esto genera, el currículum, de hecho, debe generar cambio, debe generar inestabilidad, pero debe dejar una parte, más bien dos partes, que debe ser una limitada, una reacción limitada, es decir, una reacción proactiva, que considere los alcances que va a tener su programa de estudios, y una parte abierta. La parte abierta va a ser flexible. ¿Por qué? Porque el currículum no lo puede abarcar todo. No puede ser tan cuadrado. Tiene que dejar una parte a la deriva, una parte a la adaptación, una parte al cambio, una parte a la transformación, una parte reactiva que le dé solución a cualquier problema que se encuentre en el camino. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, maestro, no, profe. No, maestro. Muy bien. Con eso entonces Y con terminamos. eso de reaccionar a las nuevas, perdón, maestro. Sí, Charito. Te escucho, hija. Perdón. Con eso de reaccionar a las nuevas oportunidades, Se escucha entrecortado, hija. la demanda. Se refiere a la demanda. Es que se corta. O sea, se refiere a ampliar la visión, por ejemplo, a cuestiones de las escuelas, ¿no? A las varias opciones. Sí, podría ser dejar una parte responsiva, una parte, por ejemplo, recuerden que los programas de estudios lo que vimos en la clase pasada, lo que se llamaba oferta y demanda, ¿se acuerdan? ¿Qué oferta es cuando no hay muchas escuelas que den el mismo programa de estudios? Y demanda es cuando hay mucho alumnado que pues está solicitando que se abra un programa de estudios. Sí, podría referirse a eso. Un ejemplo es el que poníamos la clase pasada. Por ejemplo, limitada significa que, por ejemplo, ok, voy a abrir un programa de estudios de odontología como la escuela. Hace 3 años lo abrió, si no me equivoco. Perfecto.
se abre el programa, ¿ok? Pero ya está contemplado para una cierta cantidad de alumnos. De hecho, si no me equivoco, creo que fueron 2 salones en la primera generación. De ahí, el currículum está considerando pues unas ciertas limitaciones para 2 salones, un aula con ciertos recursos, ciertas herramientas, ciertos medicamentos, ciertas instalaciones, entre otras cuestiones. Pero de pronto vino una innovación y una transformación. Al ver que había más demanda y que se necesitaba una capacitación real del licenciado en odontología, pues la escuela tuvo que invertir para pues más aparatos, para, ¿cómo se llaman? Modelos en donde puedan practicar, y mejoró el programa de estudios. No sé si a eso te refieres. ¿Qué es Sí, ajá, a eso me refería, como de que dependiendo de las exigencias de la sociedad, la misma escuela igual debe de innovar, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ok. Con eso terminamos esta parte entonces, ¿ok? Ya terminamos los fundamentos. Nada más para terminar, a ver si quedó entendido. Primera pregunta. ¿Cuál es el fundamento que busca el desarrollo, que propicia programas de estudios que, voy a volver a reformar. ¿Cuál es el fundamento que propicia programas de estudios que permita el desarrollo y crecimiento mental y físico de los estudiantes? Filosófico. Estrella. Filosófico. Filosófico, escúchenlo muy bien. Fundamento que propicia a través de sus programas de estudios el crecimiento y desarrollo de lo físico y lo mental. Es el psicológico. Sánchez. Psicológico, ¿no? ¿A qué? Hija, no te escuché. Es el psicológico. Correcto, y como Cintia también lo dijo, es el psicológico. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se llama el fundamento que propicia el desarrollo humano a través del crecimiento de los valores, la ideología, las visiones y la búsqueda de la verdad? Elsie. ¿Es el histórico, maestro? ¿Seguro, hija? Ese es Escúchenlo. Yo alcé la mano. filosófico, ¿no? Es el sociológico, ¿no? Sociológico, Estrella. No, el filosófico. El filosófico. Es el ese filosófico. Profe, no se ve mi manita. Ya la subí 2 veces. Sí, maestro, yo igual estuve Nada, que apretando. me hace caso. Es que de pronto activan todos sus micrófonos y empiezan a hablar. Sí, le ve la manita, nada más que de pronto habla alguien y ya pierdo la relación. Acuérdense utilizar su manita. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el fundamento que nos menciona que los programas de estudios deben estar vigentes? Y eso significa que los programas de estudios deben cambiarse, transformarse, innovarse, actualizarse. Aileen. El sociológico. Sociológico. Guay. Erika. Es el histórico. Es el histórico. Acuérdense, es el histórico. Piénsenlo antes. Revisen sus apuntes. ¿Cómo se llama el fundamento que habla acerca de propiciar el desarrollo individual de las habilidades
de las destrezas, actitudes, aptitudes y valores para que tenga un impacto colectivamente. Aileen. Maestro, esta vez sí es el sociológico. Así es, Aileen. Nada más que no sea por Perdón, es que error. me confunde el histórico, maestro, con el sociológico, porque ya ve que dice igual que se tienen que actualizar los programas y acá dice que también, por ejemplo, en el sociológico se tienen que fortalecer igual. Entonces es medio confuso en eso. No. Acuérdense que en el histórico lo vimos de manera histórica, de cómo va cambiando y se va Ajá. adaptando de acuerdo a la generación. A la cultura y la sociedad, ¿no? Exactamente. Entonces, eso habla acerca de que los planes y programas de estudios históricamente se cambian, se transforman, se innovan, se adaptan, se actualizan de acuerdo a espacio y tiempo, es decir, de acuerdo a la generación o las necesidades de la sociedad. ¿Ok? Sí, maestra. Y el sociológico habla acerca de impulsar el desarrollo de las competencias individuales que van a tener un impacto positivo colectivamente. Es que no puedo repetir las mismas palabras porque si las repito es como si, no puedo decir socialmente, es colectivamente. ¿Ok? Es la palabra clave. Ok. Sí, maestra. Barbosa, ¿cuál es tu primer apellido, hija? Ah, Barbosa. Barbosa. Ya lo vi. Siguiente. ¿Cómo se llama? Bueno, voy a pasar lista. Lo hacemos en la siguiente clase. Repásenlo un poquito porque voy a hacer preguntas de allá, ¿vale? Voy a pasar lista el día de hoy, 24 de junio. Eric. Presente, profe. Isamar. Presente, profe. Vanessa. Cintia. Presente. Aileen. Presente. Andrea. Presente. Edith. Profe, se desconectó porque dejó de escuchar, entonces empezó a fallar su audio, pero sí estuvo la mayoría de la clase. Se desconectó en cuanto empezó las preguntas, creo. Ok, está bien, hija. María del Gracias, Charito. María de Los Ángeles. Charito, ¿cuál es el otro caso que me dijiste? Es que no tengo mi celular acá. Me mandas un mensaje, ¿verdad, hija? Creo que sí, por la compañera Karina, que tuvo un deceso familiar, entonces no sabía cómo justificar esa parte. ¿Cuál es su apellido, hija de Chay Ortiz. Ortiz? Chay Ortiz. Ok. Gracias, hija, ya lo apunté. María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. ¿No sirve su micrófono? ¿O no está? Jessie Aimé. Presente. Patricia Gabriela. Presente. Karina Mariana. Mario Alejandro. Presente, maestro. Natalia Guadalupe. Natalia, hija. Presente. Yaney. Presente. Por favor, despierten. Yaney, ¿dónde estás, hija? Cruz. Presente. Presente, maestra, porque no se Sí, Vianey, hija, ya te escuché. Darina Eriabel. Presente. Amairani. Presente. Araceli. Presente. Marian Montserrat. Presente, maestro. Víctor Manuel. Presente. Guadalupe. Charito. Presente, profe. Naomi Montserrat. Presente. Elisa Guadalupe. Presente. Patricia. Presente. Maricruz. Presente. Nal. Claudia. Teresa. Presente. Irene. Presente. Elsie. Presente. Julia. Presente. Elsie Yanin. Presente. Rosalinda.
Presente. Erika Alejandra. Presente, maestro. Yaneli del Rosario. Profe, ella tuvo un problema con su internet y no le permitía el acceso ni con el link ni con contraseña. Ok, hija, ya lo apunté. Jacqueline. Presente, maestro. Fátima. Presente. Muy bien. ¿Alguna duda antes de irse? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, hijos. Nos vemos el viernes por su proyecto. Se conectan el viernes con el mismo link y a la hora que nos toca. Dale. Maestro, Sí. la tarea 10 aún no está activa en la plataforma, No, ¿verdad? Lo activo mañana tempranito. Ah, ok, gracias. Profe, yo nada más en cuanto, bueno, personal, en cuanto a lo de mi correo, no sé si vio el correo que le mandé, que se cerró, entonces la plataforma ya no me dejó entrar. No sé qué haya ¿Cambiaste tu ocurrido. contraseña? No. No. A ver. Vamos a checar. Te mando con Charito tu usuario va a seguir siendo el mismo. ¿Estamos? Y la contraseña va a seguir siendo la misma. O si la cambio, te la mando otra vez. Voy a checarlo todo. ¿Vale? Sí, también, maestro. Gracias. Checo, para que vayas a la siguiente clase. Nos vemos, hijos. Sí, gracias. Hasta luego.